Para entender todo esto que acabamos de ver, acaba de publicarse un libro que es imprescindible para comprender, insisto, la magnitud de los costos que estamos pagando y tendremos que seguir pagando durante muchos años por lo ocurrido el sexenio pasado. Se trata de Año 7, el legado, la catástrofe de nuestro amigo, compañero Manuel López San Martín. Manuel, un placer tenerte Jorge, ahora de este lado. Querido Jorge, gracias. Sí, terminando República. Se invirtieron los papeles, ahora vengo yo de visita. No, y es un honor tenerte aquí y presentar este libro que es un recuento de daños. Es un recuento de daños. Sí, ¿no? Un recuento de daños de 6 años que han sido muy complejos, muy difíciles. Es un corte de caja, en efecto, de lo que fue, pero de lo que sigue siendo. Porque digamos que el daño no se terminó en el último minuto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Continúa porque es parte de esa herencia, de ese legado maldito en muchos frentes: salud, educación, seguridad, indudablemente, en donde se tomaron muy malas decisiones y los costos no los paga quien tomó esas decisiones. Los hereda, los estamos pagando los mexicanos, los está pagando el actual gobierno. Las también. herencias se pagan también. Se pagan. No se dejan y se pagan. Dentro de estas herencias hay muchos capítulos importantes en el libro, pero me parece que lo más importante quizás es lo que tú estás diciendo. No es que se acabó un sexenio y con ese sexenio, con sus aciertos, pocos y muchos errores, inició una etapa nueva. No, la propia definición del segundo piso de la Cuarta Transformación es de alguna forma una continuidad. ¿Puede haber una continuidad lineal cuando ha habido tantos errores, algunos de ellos catastróficos, como los que hemos tenido en seguridad, en salud, en educación? ¿Puede haber una continuidad lineal? Yo lo veo difícil y de hecho me parece, y lo hemos conversado en algunas ocasiones, hay, digamos, una transformación en la forma. Quizá en el fondo cueste un poco más de trabajo, pero en la forma se van pintando algunas rayas, se va delineando, digamos, una frontera entre el gobierno que fue y el gobierno que es. Desde luego se antoja muy complicado, son parte del mismo proyecto, ganó como ganó en buena medida la presidenta porque se fue como se fue López Obrador, un presidente que más allá de los resultados terminó siendo taquillero, popular, pero es difícil pensar que vayan a romper a estas alturas del partido. Sin embargo, sí, en la tarea, por ejemplo, de combate a la violencia, hay un antes y un después. Eso de los abrazos y no balazos, yo no lo he escuchado durante esta administración. El tema de la compra de medicamentos, por ejemplo, se modificó el esquema, se reconoce que no se terminó con el desabasto. La megafarmacia es ahora una anécdota nada más, uno de los proyectos que empujó Andrés Manuel López Obrador. En fin, creo que podríamos encontrar en distintos rubros matices, diferencias, de forma hasta ahora, no sé si alcance para el fondo. El asunto es que la presidenta está demasiado acotada en su margen de maniobra, está muy rodeada, la dejó cercada prácticamente López Obrador, con decisiones, con personajes, sin dinero, y así es muy complicado tomar las riendas del gobierno. Mira que ya avanza, ya van 8 meses. Ya van los 8 meses y además tienes a Donald Trump. Además tienes ese frente abierto, que también te lo heredaron, esa relación descompuesta con el gobierno de Estados Unidos. Porque parte de, y tú de alguna forma lo abordas en el libro, parte del tema es cómo se generó una profunda falta de confianza de Estados Unidos en el presidente López Obrador, no desde Trump, desde el gobierno de Biden. Sí, porque creo que los presidentes todos construyen, digamos, a lo largo de su sexenio, la salida, el legado, lo que se va a contar de su administración, pero también, digamos, la manera en la que podrán estar tranquilos o no después de abandonar el poder. Y a López Obrador se le descompuso su año 7, o comenzó el año 7, el fin de su gobierno, el 25 de julio, el día de la captura y la detención en circunstancias muy extrañas de Ismael El Mayo Zambada. Creo que ese día López Obrador perdió el control de la narrativa, lo vimos a la mañana siguiente muy enojado, pidiendo explicaciones al gobierno de Estados Unidos, explicaciones que nunca llegaron, descompuesto, insultando, fuera de sí. Quizás su peor mañanera fue la del día siguiente, la detención del Mayo Zambada. Ese es un antes y un después, es un punto de inflexión, como dicen los historiadores, del gobierno de López Obrador, pero tuvo varios también. A mí no deja de asombrarme que un hecho como el Culiacanazo, que también se aborda en el libro,
que el culiacanazo que fue comenzando el gobierno de López Obrador no lo hubiera marcado mucho más. Más cuando él mismo reconoce... Una insurrección tipo guerrillera, sí, armada, sí, de un grupo criminal que te obliga a liberar a uno de los principales criminales del país. Y lo dices con todas sus letras, ¿no? Porque López Obrador aparece y dice, yo di la instrucción de que se liberara a Ovidio Guzmán, que ahora está en Estados Unidos, y ahí es donde también, digamos, el año 7 y el 8 y el 9 quizás se le pueden complicar a Andrés Manuel López Obrador, por lo que tú lo conoces a la perfección, lo has dicho y lo has escrito, lo que se diga en las cortes estadounidenses, lo que vaya a declarar, lo mismo Ovidio Guzmán López, Joaquín Guzmán López, el propio Mayo Zambada, el Minilic, todo lo que se diga ya puede tener implicaciones acá, implicaciones para López Obrador quizá directamente, pero para muchos de ese círculo, su círculo más cercano, sus personajes de mayor confianza, en términos no solamente políticos, sino quizás afectivos. Lo que ocurra ya, sí creo que también puede ensuciar, puede empañar el legado de Andrés Manuel López Obrador. Por eso el punto de inflexión del 25 de julio. Sí, por eso creo que ese día es clave, es neurálgico para entender cómo a partir de ahí se descompone y es a partir de ahí también que él pisa el acelerador en esta serie de reformas. Estamos viendo lo perjudicial de la elección judicial, pisa el acelerador para tratar, digamos, de contener o de mantener a raya un poco el desastre que se le desbordaba en distintos frentes, esta confrontación con el gobierno de Estados Unidos, estas explicaciones que nunca llegaron, y abrió más frentes, que es lo que sabe hacer muy bien Andrés Manuel López Obrador, la fuga hacia adelante, ¿no? Abrir frentes para tratar de llamar la atención en distintos rubros al mismo tiempo, que el reflector no solamente lo señale a él o a un tema que él no puede controlar, que escapa de su narrativa. Y es parte, digamos, también de eso, ¿no? El presidente que ya se iba y que deja un desastre en muchos terrenos y un desaseo en la manera también de operar el cierre de su sexenio. A ver, después de estudiar todo lo que ocurrió el sexenio, hay muchas explicaciones y muchas visiones de por qué actuó así López Obrador. Algunos dicen que fue parte de un proyecto y evidentemente lo es, pero también hay el factor personal, absolutamente la psicología de poder de López Obrador, su psicología personal, esta decisión, por ejemplo, de no viajar al exterior, de no ir a ninguna cumbre, la forma errática de tomar decisiones, es algo que se puede palpar a lo largo de todo el libro, se puede palpar a lo largo del sexenio. ¿Tú cómo lo analizas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se cruza la psicología de López Obrador con la política del presidente López Obrador? Sí, porque en efecto hay muchas cosas que nunca cambiaron. Es más, comenzaron, digamos, mal o comenzaron con cierta identidad y se fueron descomponiendo, se fueron poniendo, digamos, peor a lo largo de su sexenio. Pienso a ver las mañaneras, una estrategia distinta, un parteaguas en la manera de comunicar, tomó desde ahí el control absoluto de la agenda pública y desde ahí no solamente gobernó, desde ahí minimizó a la oposición, aplastó a sus opositores, buscó acallar a las voces críticas. En ese sentido, creo que nos mostró un talante autoritario que fue muy consistente a lo largo de todo el sexenio. Pero López Obrador se casó con sus propias ideas y no renunció a ellas. Cuando dijo que iba a transformar el sistema de salud, pues sí, lo transformó para mal, pero lo intentó varias veces, tú te acordarás, el INSABI, terminamos con el IMSS Bienestar, la megafarmacia, que si éramos o no éramos Dinamarca, se burló todavía en su último zócalo, el del 1 de septiembre de 2024, afirmando que no solamente éramos como Dinamarca, éramos mejor que Dinamarca, se acercó demasiado a las dictaduras, premió, apapachó a Miguel Díaz-Canel, el presidente, el dictador Yo nunca cubano. había visto un 16 de septiembre que el orador principal fuera el presidente de Cuba. El presidente de Cuba, que además no solamente el apapacho, no solamente en el terreno afectivo, el dinero, porque dicen por ahí que los afectos se demuestran en el presupuesto y vaya que lo hubo para los amigos. Es decir, creo que fue bastante consistente y no hay mayor sorpresa. Es decir, lo que vimos de López Obrador a lo largo de su vida pública, por lo menos de finales de los 90
para acá, para llegar a su sexenio, es bastante consistente. Y si uno analiza la trayectoria del personaje, no se movió demasiado. Quizás el error estuvo en quienes le concedieron el beneficio de la duda. A ver, para terminar, Manuel, porque se nos acaba el tiempo, dicen que hay la Vox Populi en el país, que terminando el séptimo año, la presidenta Sheinbaum comenzará ella su propio periodo de gobierno, ahora sí, habiendo cumplido los compromisos que habían quedado del sexto año de López Obrador. ¿Tú lo ves así? ¿Lo ves posible? Yo lo veo deseable. No sé si posible en el año, digamos, 8 de López Obrador, en el segundo de la presidenta, aunque, digamos, aproximándonos al tercer año de la administración, a las elecciones de 2027, las intermedias, renovación de muchas gubernaturas del Congreso, creo que la presidenta tendrá que tomar una decisión para poder realmente tener las riendas, asumir el tramo de control que ganó además en las urnas, gobernar y llevar a sus candidatos, a personajes afines a ella, a cargos relevantes. Hoy no los tiene en el Congreso, no los tiene en áreas neurálgicas de la administración pública, no le son, digamos, no sé si le juegan las contras, creo que sí algunos de ellos, pero tampoco son incondicionales, ni leales, ni confiables a los ojos de ella. Creo que tendrá que robustecer su equipo y mal haría en no hacerlo. Yo pienso que en términos de control y de asumir esas riendas, se está tardando porque la luna de miel también tiene fecha de caducidad y si no asume el control se le va a descomponer el país por la herencia. Y va a ser muy largo. Por ese legado. Todo va a ser muy largo. Muchísimas gracias, Manuel. Felicidades. Gracias, Año 7, el legado, la catástrofe. Manuel López San Martín. Gracias, Manuel. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge.